Bienvenidos al canal de Alpa, no olviden suscribirse. Para el que no lo conoce, Adrián es de México. Actualmente está en el colegio de posgraduados allí en Campus Montecillo en México y egresado de la Universidad IM de Texas en su doctorado. El tema es un poco escabroso, un poco tedioso. Voy a tratar de hacerlo lo más ligero y que entiendan de una pasada ligera lo que es la apomixis y la importancia de la apomixis. Entonces, vamos a ver una visión general de la apomixis, pero principalmente las lecciones filosóficas que yo recuperé después de especializarme en la maestría con los tipos reproductivos de los pastos y principalmente con la apomixis. Y no veremos nada sobre mejoramiento genético porque, pues, es una temática, que requeriría más tiempo, pero sí vamos a ver cómo se usa la apomixis y cómo podemos aprender de lo que, las lecciones que me ha dejado a mí la apomixis. Bueno, últimamente hay mucho asedio sobre el pastoreo y la ganadería, pero los rumiantes fueron un factor fundamental para la conformación de la atmósfera, y el pastoreo se ha vuelto, desde mi punto de vista, la principal herramienta para realmente reducir el efecto invernadero que sufre el planeta y que las ganancias no sean para las patentes, sino que sean para las comunidades en servicios ecológicos del manejo resultante de un buen pastoreo. Entonces, el pastoreo es una herramienta olvidada hasta ahorita y que, pues, es una herramienta barata, ¿sí? México, pues, es un país, pues, como muchos de Latinoamérica, muy diverso. Nosotros tenemos una región de trópico, el 25% es trópico seco y trópico húmedo, con buen potencial. Aquí ustedes pueden ver la capacidad de carga de un buen manejo de una pradera mono oligo específica del trópico. Tenemos el 25% más o menos a grosso modo de áreas forestales, donde hay pastoreo en el sotobosque, el 25% de zonas áridas y el 25% de zonas hiperáridas. Y esta, en diferente color del bovino que sale ahí, es la capacidad de carga que tuvieran estas regiones si estuvieran en un potencial óptimo, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos muy lejos de eso por sobrepastoreo. Entonces, los pastos son cosmopolitas. Los pastos, pues todos sabemos que no son la familia más numerosa, pero sí son la más exitosa del planeta. Y hay pastos para cada ecosistema, incluso hay pastos para cada bolsillo. El chiste o la tarea es encontrar el que nos conviene de acuerdo a nuestro ecosistema y a nuestra capacidad de riesgo económico. Entonces, los propágulos de los pastos pueden ser clasificados en dos tipos: esporofíticos y gametofíticos. Los esporofíticos es cualquier meristemo totipotente que puede originar una nueva planta, pero meristemos vegetativos mitóticos, no meióticos. Y los propágulos gametofíticos se originan del gametofítico y pueden ser meióticos o no meióticos, y ahí es donde entra la apomixis. Entonces, vamos a hablar de un tipo de propagación gametofítica, pero sin fusión de gametos con semilla asexual. Y no existe un marcador morfológico que discrimine una semilla apomíctica o asexual de una semilla sexual en especies apomícticas. No se puede diferenciar a simple vista una de otra, y las dos contienen toda la información para generar un nuevo individuo, solo que uno es clonal en el caso de las apomícticas y el otro es recombinado en el caso de las especies sexuales. Entonces ahí fue donde nació un poco los comentarios, que fueron siempre propositivos, sobre lo que era el término de semilla sexual y semilla asexual. Y esos comentarios pues resultaron en que necesitábamos un poco platicar de esto. Entonces, la definición tradicional, pues la semilla es la parte vegetal en la que se propagan las plantas superiores y se produce por la maduración de un óvulo. Contiene un embrión a partir del cual puede desarrollarse una planta nueva y la fuente de alimento, que es el endospermo, y pues todos conocemos las partes que componen la semilla de una poácea, de una gramínea, ¿sí?
pero aquí empezamos a tratar de ver qué pasa en la microsporogénesis, se forman las tétradas, se forman los granos de polen reducidos y son normales tanto en apomícticas como en sexuales, pero en machos apomícticos como en sexuales. En el caso de la parte femenina de los apomícticos y sexuales, en los individuos sexuales se forma la tétrada a partir de una célula original, sufre la meiosis, se forma una tétrada por agregación de calosa y se reduce la alimentación de 3 células, se mueren porque mueren por inanición, por una pared que se forma y que permite solamente el desarrollo de una célula huevo. Esta célula sufre 3 mitosis normalmente y forma el aparato reproductor o el gametofito con 3 antípodas, 2 núcleos polares y un aparato huevo que tiene las sinérgidas y la célula huevo reducida en el centro. Entonces llega el polen y hace una doble fertilización, como ustedes recordarán de sus clases de biología de la preparatoria, del bachillerato y de la universidad. Entonces, esto es lo que ocurre en el macho y en la hembra. Pero, ¿qué pasa en los apomícticos? En las especies apomícticas, aquí en este esquema de Koltunov, ustedes pueden ver cuál es la ruta sexual. El arquesporio original produce una célula madre de la megáspora que sufre meiosis y produce una espora femenina haploide y un saco con células reducidas haploides. Y con la fertilización, el cigoto que se forma es diploide y el endospermo es triploide. Este balance es bien importante y se debe de conservar para que una semilla sea viable. En las apomícticas ocurren dos tipos de apomixis. Se evita la meiosis mediante una meiosis incompleta o restitutiva, o se completa la meiosis, pero la célula meiótica se muere o también puede perecer por competencia. Entonces, cuando la meiosis es incompleta o restitutiva, se llama diplosporía, y cuando la meiosis es aniquilada prácticamente eliminada por competencia, se denomina aposporía. Pastos como el búfel, como el guinea, como las urogloas, tienen un tipo reproductivo apospórico apomíctico. Y es fácil de diferenciar en el microscopio los individuos sexuales de los individuos apomícticos, porque los individuos sexuales, en el caso del tipo de apomixis que tiene guinea, búfel y urogloa, hay sacos embrionarios múltiples y solamente un saco sexual, pero por competencia pierde el saco embrionario sexual y ocurre una reproducción apomíctica por partenogénesis que resulta sin polinización de la célula huevo, resulta en un embrión diploide y muchas veces el endospermo sí es híbrido. Entonces, en la doble fertilización no ocurre la fertilización de la célula huevo, pero sí ocurre la fertilización de los núcleos polares para formar el endospermo y conservar el equilibrio entre la relación embrión-endospermo a través de la apomixis, ¿sí? Entonces, si no fueran apomícticos, el desarrollo del endospermo mataría al embrión. Y es lo que ocurre en muchas cruzas interespecíficas, que pierden el balance 3-2 entre endospermo y embrión, y el endospermo mata al cigoto, y nosotros tendríamos que hacer rescate de cigotos en el laboratorio para poder hibridar especies lejanas o más apartadas. Hay otros tipos de apomixis, que es la embrionía adventicia, que ocurre en otras plantas, en frutales en guayule o en limón, en mango. Entonces, la que nos interesa en los pastos es la diplosporía y la aposporía. Entonces, apospóricos, búfel, guinea y urogloa. Y diplospóricos, los que suspenden la meiosis y tienen sacos embrionarios octonucleados únicos, son Elimus o Tripsacum o incluso Bouteloa, que es un género mexicano muy bueno para el semidesierto. Entonces, nosotros debemos de saber cómo ocurre para poder aprovechar
la producción de material híbrido y hacer selección. Y esto ya se hace muy regularmente desde hace varios años en Colombia, en Brasil, en Cuba, en México lo hicimos y, ya es una herramienta, que tiene buen dominio, ¿sí? Y que despertó o despegó la primera revolución de la producción en pastoreo en el trópico, lógicamente liderada por investigadores brasileños. En esta figura ustedes pueden ver los diferentes tipos de sacos embrionarios cuando la meiosis 1 se completa o la meiosis 2 se completa, las mitosis 1, 2 y 3 se completan o fallan. En el caso de Polygonum, que es sexual, se completan en todos los pasos y resulta en un saco embrionario octonucleado. Pero en apomícticas hay toda una serie de combinaciones de dónde falla y qué ocurre con el saco embrionario y cómo se forma la célula huevo, el aparato huevo, cómo se forma el saco embrionario y poder nosotros identificarla. Entonces hay toda una gama de sacos embrionarios posibles. Entonces la apomixis es, desde su raíz latina, es una palabra que significa sin mezcla y es la alternancia de generaciones, o sea, la, la, la semilla pasa por la fase esporofítica, gametofítica y regresa a la fase esporofítica sin alternancia de fases nucleares, o sea, no hay reducción meiótica y pasa directo de 2N a 2N porque se evita la meiosis. Entonces, la apomixis es la alternancia de generaciones sin la alternancia de fases nucleares. Y su importancia está dada porque ocurre en el 90% de los pastos tropicales. Casi el pasto que ustedes piensen seguramente va a ser apomíctico y esto lo han comprobado en Sudamérica, pues con las colectas que han hecho en África y que han dado pues muy buenos resultados, ¿no? Pero el aprovechamiento de la apomixis nos ha hecho avanzar en la producción en pastoreo y la producción de forraje. La apomixis fija el vigor híbrido por generaciones, o sea, no va a variar la descendencia de una planta apomíctica y está plenamente aprovechado en los pastos tropicales. Sin embargo, pues todavía hay mucho que escudriñar en base a las lecciones filosóficas que vamos a ver en un momento que ocurren que me ocurrieron a mí al estudiar la apomixis. Entonces, evita la esterilidad porque aunque el balance embrión-endospermo se puede perder, las plantas se liberan de la muerte porque son apomícticas. Entonces, hay ejemplos de poliploides, de aneupoliploides, de segmental alopoliploides, y entonces eso ha permitido que persistan con balance cromosómico no preciso y han persistido las plantas apomícticas más exitosas, ¿sí? Entonces, la apomixis no se expresa a nivel diploide, entonces nosotros tenemos que aprender a ver los números de cromosomas, a contar cromosomas y ver cómo es el nivel de ploidía de las plantas de interés, ¿sí? Los individuos diploides en especies apomíticas solamente pueden ser sexuales. Y si ustedes tienen un individuo sexual, esa es la llave para hacer mejoramiento genético. Nosotros poliploidizamos, pero ya lo habían hecho, lógicamente, otros investigadores en Bélgica poliploidizaron a principios de los 70s, en aquel tiempo Bracharia decumbens o Bracharia russiciensis, y lograron tetraploides sexuales que fueron la base del mejoramiento genético desde aquellos tiempos. Nosotros lo hicimos alrededor del 2000. Entonces, esto ha sido la base para la primera revolución de rumiantes que convocaron algunos investigadores y que hay mucho que hacer para aprovechar esto en praderas tropicales del mundo, ¿sí? Pero esto se ha conformado en praderas que son mono o oligoespecíficas, o sea, en el trópico predominan mucho las praderas monoespecíficas o oligoespecíficas e igual en condiciones de riego. Sí, Urogloa, Guinea, Paspalum, Penicetum, normalmente son praderas monoespecíficas, entonces hay muy buen potencial de producción a través del mejoramiento genético, ¿sí? Entonces, nosotros estamos en una zona de transición entre el trópico y la zona templada y tenemos
alrededor de 1 millón de kilómetros cuadrados de desierto y semidesierto. Y ahí es donde nosotros estamos trabajando, porque en la parte del trópico, pues es impresionante lo que han logrado las variedades nuevas en Brasil y en Colombia y en otras partes, ¿no? Entonces, la apomixis implica 3 procesos: la falta de meiosis, la partenogénesis y la pseudogamia. Entonces, las plantas se reproducen por partenogénesis, la célula no reducida, y el endospermo, en muchas especies sí es fertilizado para producir un endospermo híbrido. Y esta es una publicación que está disponible en el Internet, y hasta donde yo trabajé con Apomixis era la mejor del planeta y está gratuita en Internet. Y esta es una publicación que hice en 2010 sobre la Apomixis y cómo usarla para el mejoramiento genético, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen una planta diploide, los diploides siempre van a ser sexuales dentro de una especie apomíctica, se poliploidiza en el laboratorio con colchicina. Colchicina es un compuesto químico que inhibe la diacinesis, y el contenido celular se duplica en cromosomas al no formarse la pared celular, y, y pues se produce un individuo sexual poliploide. Las tetraploides apomícticas son muy abundantes fuera del sitio de origen de especie, y de hecho son abrumadoramente abundantes, incluso en el centro de origen genético de especie, y se utiliza como macho. Lo difícil es encontrar sexuales diploides, y estos solamente se encuentran en el centro de origen genético. Con colchicina y lógicamente con otros procesos de laboratorio, con una metodología de laboratorio se poliploidizan, y esta planta resulta autoincompatible. Eso quiere decir que reconoce el polen emparentado con ella y prefiere el polen ajeno. Entonces, hay muchos pastos que son autoincompatibles, de polinización autoincompatible, y las plantas apomícticas son autoincompatibles cuando son sexuales poliploides. Rechazan su propio polen y aceptan fácilmente el polen de un apomíctico. Entonces, es fácil tener sexuales poliploides en macetas, los pones en tu pradera de tu macho polinizador apomíctico, y toda tu descendencia prácticamente va a ser F1, la mitad sexual y la mitad apomíctica. Entonces, puedes puedes seguir haciendo cruzamientos o seleccionar tus progenitores machos cada vez, y entonces empezar a promover segregación y buscar el mejor híbrido de acuerdo a lo que nos interese, ¿no? También la apomixis ha sido un factor de evolución muy importante, porque algunos poliploides, como actualmente conocemos muchos, en un momento evolutivo se vuelven diploides. Y de hecho hay reportes que el maíz y el arroz son arqueopoliploides. Eso quiere decir que en la antigüedad fueron poliploides y después se volvieron de herencia disómica, y pues han resultado en relaciones alélicas muy ricas, y, y nos han originado pues cultivos de mucha producción de grano, ¿no? Entonces, los apomícticos visitan la sexualidad mediante ciclos poliploide, diploide, diaploide, y eso lo vamos a comentar un poquito más adelante. Entonces, cuando nosotros trabajamos con apomixis, trabajamos con recursos genéticos, y en el caso de forraje nos interesa la biomasa, no nos interesa el grano. Nos interesa de una forma secundaria el grano, pero lo que nos interesa es la biomasa de calidad. Y cuando nosotros analizamos la diversidad genética o los híbridos, pues tenemos que trabajar sobre un bajo índice de cosecha, poco grano y mucha biomasa. Entonces, de lo que yo aprendí de la apomixis, pues fueron prácticamente lecciones filosóficas, que son las que estoy compartiendo hoy con ustedes, y, y se las voy a platicar, ¿sí? Entonces, los individuos diploides son siempre sexuales en especies apomícticas, y solamente se encuentran en el centro de origen genético. Por eso Brasil, Colombia y otros países pues, han estructurado planes de ir a colectar recursos genéticos en África. Australia fue de los primeros países que
fueron a hacer colectas a África y después el CIAT junto con Embrapa pues, colectaron de una manera muy muy, no muy, muy profesional y bien financiada en África y colectaron recursos genéticos y plantas sexuales de Urogloa, Guinea y otras especies de origen africano, porque pues gran cantidad de su territorio pues es tropical, ¿no? Entonces, en los centros de origen genético está la riqueza de alelos y de relaciones alélicas, de morfotipos, citotipos y fisiotipos. Y eso es extremadamente importante porque es la ruta del mejoramiento genético. Entonces, ustedes deben de saber si no pueden en mi caso, pues yo, si propongo a mi institución de investigación ir a colectar a África, pues se van a reír de mí. Y de hecho sí lo intenté, pero no tenía el peso intelectual cuando estaba en formación. Entonces lo que yo decidí fue colectar en México. México es el centro de origen genético de pastos para el semidesierto. Entonces ustedes, ¿qué especie es la que es más accesible? Pues la pueden colectar y aprovechar la primera lección filosófica, porque en los centros de origen genético está la riqueza de morfotipos, citotipos y fisiotipos, que son la base para que nosotros podamos hacer un avance genético eficiente, barato, y después sentar las bases para llegar a la cúspide de la producción de la especie. Entonces, yo colecté pastos en México, estoy colectando y evaluando consistentemente, porque México, les digo, es el centro de origen genético de pastos de zonas áridas para Norteamérica, porque en la historia geológica del planeta, las glaciaciones hacían que recularan los pastos y se refugiaban en México, en los valles, entre las sierras, y los hielos eternos llegaban hasta Oklahoma en Norteamérica, pero las serranías de más de 1500 metros también se cubrían de hielo y los pastos se refugiaron en México y cada que había un ciclo de calor, pues los pastos desde México volvían a poblar Norteamérica. Entonces, en esa historia evolutiva resulta que México es el centro de origen genético de pastos bien importantes para las zonas áridas y esa fue la primera lección filosófica que yo aprendí y me aboqué a colectar recursos genéticos y evaluarlos. Entonces, en los pastizales de México, los semiáridos, son de muchas especies. En una hectárea ustedes pueden encontrar 200 especies de pastos, ¿sí? Y mejorar el pastizal es diferente a hacer mejoramiento genético de una especie, ¿sí? Entonces, nosotros tomamos de una en una y vamos a ver qué es lo que nos conviene, ¿no? En esta foto ustedes pueden ver una colecta que trajimos de ILRI y es de Guinea y pues pueden ver la diversidad morfológica. Estos son los morfotipos. Tienen la misma edad de rebrote y pues pueden ver el monstruo que está al centro, que hay que estudiarlo y liberarlo y ver la manera mejor en que nos convenga. Nosotros colectamos en el trópico Hymenagne amplexicaulis, y seleccionamos el mejor genotipo y lo liberamos hace algunos años. El abuelo del maíz, pues es un pasto mexicano que se llama Tripsacum, es muy apreciado en Estados Unidos y es un pasto mexicano y seleccionamos el de mejor amacollamiento en 80 ecotipos y ahorita estamos domesticando la producción de semilla, las tasas de crecimiento, la competencia por luz y cómo responde el pasto. Este es un macoyo una corona con alta densidad de macoyos en pasto banderita, un pasto mexicano Bouteloa curtipéndula, y este atributo morfológico pues es de lo más deseado para el pastoreo. Entonces, la riqueza de morfotipos es la primera lección filosófica, pero también la riqueza de citotipos y de fisiotipos, ¿no? Pero con los morfotipos nosotros podemos dar respuesta rápida a los productores e ir haciendo investigación para mediano y largo plazo, pues seleccionar los fisiotipos. Los fisiotipos son la joya de la corona, porque cuando estoy yo dando mi clase les digo a los estudiantes que los fisiotipos es como preguntarle a una persona quién sabe dibujar. Eso no se nota.
a menos que pongamos a las personas con un modelo y califiquemos sus dibujos. Entonces, a la riqueza genética le tenemos que preguntar lo mismo. ¿Cuál resiste más? ¿Cuál rebrota mejor? ¿Cuál produce más macollos? Entonces, esas son las preguntas y el escoger los fisiotipos más adecuados para la producción de macollos, pues nos resultarán más hoja, y la hoja es lo más valioso de la producción de forrajes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, este, aprender más que la apomixis, la fisiología, la filosofía detrás de ella, ¿no? Entonces, hay mucha variabilidad de relaciones alélicas, ¿sí? Hay meiosis, perdón, hay epistasis, predominancia, sobredominancia y todo lo que nosotros encontremos, pero también a nivel poliploide. Entonces, la segunda lección es que la poliploidía es una ruta de las plantas apomícticas para evolucionar. O sea, las plantas apomícticas visitan niveles de ploidía diferentes y en los centros de origen genético hay riqueza de todos los niveles de ploidía. Y ustedes, no sé si recuerden, pero los mejores aneopoliploides o poliploides no por pares, euploides, los mejores en Urogloa era el pasto Toledo, que es un pentaploide, el pasto frío, que es el búfel frío, que es un pentaploide natural, el, un paspalum, que es el Bahía Gras, que es un pentaploide natural, y el pasto pojuca, nosotros le decimos así a un paspalum sudamericano, que también es pentaploide y que nos da una oportunidad de aprovechar lo que es la colecta de recursos genéticos en los centros de origen, ¿sí? Entonces, esta es la descendencia posible en una planta apomíctica o en una especie apomíctica. Si la meiosis femenina se completa o si no se completa, si la fertilización está presente o no ocurre. Entonces, cuando es completa, pues es una planta N más N porque la fertilización ocurre y es normal. Eh, si la fertilización está ausente, ocurre en una planta N más cero. Entonces, esto puede ocurrir, por ejemplo, si ustedes tienen una planta hexaploide y tiene una cursa N más cero, pues la descendencia va a ser triploide. O si tienen una tetraploide, la descendencia va a ser diploide y va a ser sexual, porque no hay apomícticos diploides. No puede haber en la naturaleza. Entonces, dependiendo del tipo de cruza, es como nosotros podemos aprovechar las cargas cromosómicas, que pueden ser sencillas o muy complejas. Nosotros tenemos en pasto banderita hasta 12 niveles de ploidía y plantas pentaploides también muy, muy buenas en potencial productivo. Entonces, cuando la meiosis femenina está ausente y la fertilización ocurre, ustedes pueden tener de una planta 4X pasar a una planta pentaploide 5X. Si no ocurre, como ocurre en todas las apomíticas, tienen una tetraploide, la descendencia va a ser tetraploide, o sea, va a ser, este es lo que ocurre normalmente en la gran mayoría de las apomíticas, pero los otros tipos de cruzamiento no están ausentes, ocurren en muy baja frecuencia y esto libera la diversidad, la riqueza de diversidad y de variabilidad genética mediante paquetes cromosómicos. Y después, evolutivamente, se pueden volver de herencia disómica y eso es un disparo de riqueza genética y de relaciones alélicas impresionante, como ha ocurrido en el arroz, en el maíz, que han sido bien estudiados, ¿no? Entonces, nosotros podemos diversificar a través del aumento o reducción de niveles de ploidía y aplicar selección en relaciones alélicas no convencionales, porque podemos pasar a niveles 2X, 3X, o sea, de 2X a 4X, bajar a 3X y estar evaluando materiales. Y les comentaba ya hace un momento que antes de que hubiera hibridación en apomícticos tropicales, los ecotipos más productivos eran el Toledo, el Frío, el Pojuca y el Bahía Gras pentaploides. Entonces, ¿qué puede ocurrir si nosotros tenemos oportunidad de producir 5,000 o 1,000 o 10,000 pentaploides? Pues podemos aplicar
selección genética sobre lo que la naturaleza ya nos ha mostrado que es sobresaliente de manera natural, ¿no? Y aquí están los pentaploides que han sido exitosos, pero estos no han sido producidos por el hombre. Entonces, imagínense si produjéramos cruzas en el laboratorio y plantas pentaploides para poder seleccionar de acuerdo a las necesidades que nosotros encontremos, ¿no? La tercera lección filosófica es que las plantas apomícticas conforman complejos agámicos. Esto quiere decir que parecen especies diferentes, pero no son especies diferentes, están separadas por la apomixis. Entonces, cuando nosotros manipulamos y variamos el nivel de ploidía, podemos habilitar las cruzas dentro de los complejos agámicos. Sí, entonces, y esto nos abre la oportunidad de ampliar el vigor híbrido o las relaciones alélicas heterocigotas. Por ejemplo, en Megatirsus hay más de 3 especies, en Tripsacum más de 15 especies, en Bouteloba curtipéndula hay alrededor de 7 especies, en Urocloa el más conocido es el de Brisanta russiciensis y decumbens, que son 3 especies, en el de Buffel son 3 especies, perdón, aquí está repetido Penicetum, en Paspalum hay varios complejos agámicos y en algunas cetarias también hay complejos agámicos donde las especies han sido clasificadas como diferentes, pero son ecotipos que se perpetuaron por la apomixis, pero superando la barrera de la apomixis podemos hibridar y eso nos abre relaciones alélicas más distantes que van a resultar en híbridos más productivos o sobresalientes o que respondan a las necesidades que nosotros tenemos en la producción en pastoreo o la producción de forrajes, ¿sí? Entonces, esas son las 3 lecciones filosóficas que al trabajar con Apomixis en mi maestría, pues yo, como no teníamos equipos, o laboratorios a nivel mundial, bueno, a nivel competitivo, pues nosotros nos redujimos a trabajar con pico y pala, pero es bien válido también trabajar, básicamente en campo. Pero por eso le di mucha importancia a las lesiones filosóficas, porque una vez que recolecté yo recursos genéticos, me di cuenta que el problema era yo. Y hay que leer bien la diversidad genética, hay que aprender a leerla. Por eso, cuando aprendes a leerla, la investigación de pico y pala, pues es también muy competitiva y muy responsiva, sin necesidad de marcadores moleculares, marcajes de alta densidad como los que hay ahora con muchas herramientas de moda. Se necesita más conocimiento de campo y aprender a leer la diversidad para detectar lo que se necesita, como van a ver más adelante en cómo atrapar el genoma de los pastos, ¿no? Entonces, la estructura de la pradera es el factor más importante, pero también hay otros como resistencia a sequía. En México, pues nosotros no podemos trabajar con la estructura de la pradera porque caben 60 o 70,000 coronas por hectárea y tenemos áreas donde hay 500 o 2,000 coronas por hectárea. Entonces, lo primero que debo de saber es que no hay plan de mejoramiento genético que supere a la cobertura vegetal. Entonces nosotros primero tenemos que tener cobertura vegetal adecuada y después hacer mejoramiento genético. Y la estructura de la pradera es fundamental. Y después resistencia a sequía. Ningún ganadero fertiliza, entonces, sobre todo los de temporal pobre. Entonces no van a fertilizar, entonces hay que trabajar con, los, con estos pocos planes de selección que son muy buenos. Si nosotros aumentamos los objetivos de la selección, pues nos vamos a complicar. Por eso hay que tomar de uno por uno en la ruta de morfotipos, citotipos y fisiotipos, ¿sí? Ver quién tiene la morfología, si vamos a hacer mejoramiento, pues vamos a contar cromosomas y si no, vamos a evaluar ya cómo dibuja cada pasto, pero el cómo dibuja es cuál resiste más la sequía, cuál rebota mejor, mejores tasas de crecimiento y lo que nosotros necesitemos en un ambiente difícil, desafiante, ¿sí? Entonces, son muchas variables las que teníamos antes por la interacción genotipo-ambiente, porque esta enmascara la consistencia de tratamientos y resultados. Y nosotros debemos de acotar los puntos comparativos para que sean sólidos y nos identifiquen el genoma vegetal al manejo del corte o del pastoreo.
Inicialmente, acuérdense que cuando pastoreábamos usábamos hace muchos años días gregorianos de vueltas de pastoreo. Después vino el 95% de interceptación luminosa y ahora muy convenientemente, pues está el pastoreo rotatino muy bien desarrollado. Y eso quiere decir que nosotros debemos de darle el manejo de un pastoreo rotatino para poder obtener la respuesta vegetal, ¿sí? Entonces, nosotros de esa manera estamos controlando las variantes del ambiente y estamos acotando el genoma del pasto. Lo estamos leyendo de una forma consistente mediante un pastoreo rotatino y en base a eso debemos de seleccionar, ¿sí? Entonces, nosotros anteriormente teníamos mucha variación en los días gregorianos, los resultados se volvían anecdóticos porque no eran repetibles ni comparables entre ranchos y ahora con un ancla como es el rotatino que nos detiene el estadio fenológico del pasto, nos lo hace consistente, pues nosotros ya podemos leer cuál resiste más, cuál tiene más, mejor perfil vertical de la pradera y aprovechar la respuesta de haber acotado lo que se movía demasiado para hacer selección y mejora genética, porque antes lo hacíamos prácticamente con mucha estadística, pero a la hora de poner a competir, pues no se repetían muchas veces los resultados. Entonces, estas anclas nos han ayudado mucho para fijar el estadio fenológico del pasto y sin marcadores moleculares, sin muchas técnicas finas, nosotros podemos atrapar el genoma. Cuando hacemos pastoreo o cortes en el esquema rotatino, las reservas del pasto ya se recuperaron, la planta no ha pasado a la fase de elongación, de la vegetativa a la fase de elongación, que es el punto óptimo, ¿sí? Y este punto coincide la mayor acumulación con la menor senescencia y la mayor calidad de forraje, se alcanza la mayor densidad, ¿sí? El tamaño de bocado, el tiempo de pastoreo, las vueltas al capital, o sea, las vueltas de pastoreo, la calidad del forraje, la tasa de pasaje, que antes eran ruido, se quedan estandarizados y los podemos aplicar en la selección del pasto, ¿sí? Aunque no sea pomítico. Lo más importante, se alcanza un estadio fisiológico y de desarrollo vegetal constante y similar en cada evaluación. Y entonces estamos atrapando el genoma del pasto y los resultados ya no van a ser anecdóticos, van a ser repetibles, comparables y van a poder ser sólidos. Entonces, en el trópico y en zonas de riego, pues esto es muy fácil de ya avanzarlo. No, bueno, no fácil, sino ya al menos teniendo la dirección. Pero nosotros en zonas áridas, pues tenemos coberturas vegetales, les decía yo, de 2000, cuando caben 60 o 70,000 coronas por hectárea, tenemos 500, 1500. Entonces, primero nosotros tenemos en zonas áridas que trabajar con la cobertura vegetal y después seguir los pasos de las lecciones filosóficas, ¿no? Entonces, esto es cierto porque las plantas evolucionaron al elemento más estable y consistente y confiable, y es la luz solar. Todos los días amanece y todos los días anochece. No hay nada más consistente que la luz solar. Entonces, con el pastoreo rotatino, nosotros le estamos abriendo la cortina a las yemas de rebrote en un mayor número de veces con más frecuencia y manteniendo joven la pradera y resistente. Entonces, esta es la clave de por qué usar el pastoreo rotatino. Entonces, este factor ha abierto este, la, la, la consolidación de meristemos que generan macollos en mayor cantidad y produciendo mayor cantidad de hoja. Y cuando cosechamos en un ritmo biológico consistente, pues vamos a obtener una mejor información, ¿sí? Y se genera una estructura vertical óptima de la pradera. Otros factores como la sequía, la lluvia, son más prolongados e inestables. La fertilidad, la temperatura, a veces es invierno, a veces es verano, a veces viene un viento que por convección nos reduce la temperatura. Entonces, son menos estables, pero también las plantas responden muy seriamente a esos factores. Pero el más consistente es la luz solar. Entonces, el pastoreo rotatino lo que hace es que abre la cortina con mayor frecuencia y la luz activa los meristemos basales para la formación de macollos nuevos y
hace más denso el perfil vertical de la pradera y nos permite alcanzar el potencial. Esta gráfica nos reporta el avance genético en la producción de maíz en Estados Unidos. Cuando empezaron a meter híbridos, los tipos de híbridos, pues empezaron a avanzar. Los resultados de producción media de 1800, 1930, 1936 en Estados Unidos se han disparado y casi el aumento es de 110 o 115 kilos por año de mejora genética. Entonces, en producción de grano, pasaron de producir cerca de 2,5 toneladas a estar produciendo casi 11,5 toneladas. Entonces, es impresionante lo que el intelecto puede hacer cuando lo aplicamos de manera ordenada. En el caso de pastos, ya con el uso de la apomixis y de recursos genéticos, nosotros estamos donde está la barra vertical roja. Yo estimo que por ahí estamos, pero nos está esperando. Con el rotatino vamos a ir avanzando poco a poco y con la selección y el camino que vamos avanzando, pues vamos a ir avanzando hacia lo que es la producción máxima de la pradera, el límite biológico del sistema y es la ruta que debemos de seguir, ¿sí? Para promover otras revoluciones de los rumiantes, como bien han acotado los investigadores, y vamos a poder avanzar hacia el límite biológico del sistema de pastoreo. Entonces, les decía yo, nosotros hacemos selección para la sequía, para el nitrógeno, para los niveles de ploidía, y vamos avanzando hacia lo que nosotros tenemos en zonas áridas y semiáridas. Esta es la misma planta de leucaena. Leucaena es una planta mexicana que es nuestra pequeña revolución de los rumiantes. La estamos empezando a meter al semidesierto y esta es la misma planta. Y aquí están las fechas. Esta creo que es de febrero, no alcanzo a ver. Esta es de octubre, esta es de diciembre y este es el retoño el 5 de abril. Es una planta a 25,5 grados de latitud norte y a 1900 metros sobre el nivel del mar. Aquí es muy frío. Y leucaena tiene la riqueza genética porque es una planta mexicana, entonces estamos tratando de meterla al semidesierto, sigue siendo de verano, pero rebrota muy rápido. Entonces, con estas estrategias vamos a tener oportunidad de hacer también nuestra parte en la revolución de los rumiantes y poder aprovechar las lecciones filosóficas e ir acotando porque la producción en pastoreo no ha alcanzado la totalidad ni con mucho del potencial productivo. Y para que se den una idea ustedes, pues este es un pastizal de zonas áridas. En México a veces no llueve en 10, 11 meses y nos quedan pastos que en la escuela nos dicen que son malos, pero son muy buenos para el sobrepastoreo. Los pastos buenos que hacían Norteamérica mexicana muy pristina y bonita, pues ya han desaparecido por el sobrepastoreo. México tiene 5 tipos de tenencia de la tierra, la mitad es propiedad común y eso no lo entienden fuera de México porque todos los bienes son compartidos y esto ha dado al traste con los pastizales. Entonces, lo que eran los mejores pastizales de Norteamérica están muy cerca de convertirse en desierto por mal manejo del pastoreo. Entonces, yo no sé si ustedes tengan preguntas, estoy listo para contestarlas, hay mucho para compartir. Y esta es la leucaena en el semidesierto, en temporal, rebrotando la tuve 8 años en condiciones de temporal árido y funciona muy bien.